Bueno, hombres, es mi gozo abrir la palabra de Dios para nosotros en la capilla esta mañana y si tienen sus Biblias, pueden tomarlas e ir a Salmos capítulo 10. Salmos capítulo 10. Cuando mis hijos eran pequeños, solíamos jugar un juego en la mesa. Al menos lo llamábamos juego. Se llamaba el juego de alto y bajo. Y tal vez algunos de ustedes lo conozcan, especialmente si tienen niños pequeños. Era un juego en el que íbamos alrededor de la mesa y cada miembro de la familia tenía que contar lo mejor y lo peor de su día. A veces, de forma un tanto cómica, hubo una temporada en la que uno de mis hijos logró escabullirse del juego alto y bajo. Y típico niño, no quería contarnos nada de lo que le había pasado durante el día y entonces decía, bueno, mi alto es que no tuve ningún bajo y mi bajo es que no tuve ningún alto. Bueno, no lo dejamos salirse con la suya con eso, requerimos más detalles, pero me saca una sonrisa recordar algunos de esos momentos sentados a la mesa. Pues bien, la semana pasada experimenté ambos, tanto un punto alto como un punto bajo. Mi punto alto llegó el jueves por la mañana temprano, a las 12:42 para ser exactos, cuando en Bellingham, Washington, mi hija Ashley y su marido Jordan dieron la bienvenida al mundo a su niña, una preciosa niña. Claro, escuchen, yo voy a mimar a esta niña por el resto de su vida, así que si quieres aplaudirla, estoy de acuerdo. Bailey Joy Tyler es su nombre. Ella vino al mundo con 8 libras, 3 onzas, 20 pulgadas de largo. La más tierna de las tiernas. Sé que soy parcial, pero ella es preciosa. Entonces el jueves de la semana pasada me convertí formalmente en abuelo. Y yo, bueno, hace unos meses, cuando nuestra hija nos dijo que ella estaba embarazada, miré a mi esposa y le dije, cariño, eres demasiado joven para ser abuela. Y luego ella me miró y me dijo, tú como que siempre has sido un abuelo. Así que es bonito hacer eso oficial y formal y acepto todo lo que conlleva ser abuelo. Ya me siento más viejo, todavía estoy esperando a que la sabiduría me haga efecto. Pero la semana pasada no fue solo una semana que tuvo para mí uno de los puntos más altos de mi vida. También fue una semana que tuvo algunos puntos bajos. Y sé que todos ustedes están al tanto de la noticia que salió el jueves pasado. Una noticia que fue un shock para todos nosotros y profundamente decepcionante. La vida es así, viene con altos y bajos. Y el ministerio en particular es así. El ministerio tendrá sus puntos altos. Y para ustedes, hombres, al mirar hacia el ministerio futuro, habrá momentos de gran regocijo cuando puedan compartir los triunfos y las victorias y los logros de las personas a las que Dios te ha llamado a servir. Y experimentarás y abrazarás las ricas bendiciones que vienen con la fidelidad en el servicio de Dios. Pero tu futuro ministerio, sin duda, también tendrá momentos aleccionadores y tal vez incluso puntos severamente bajos. Habrá personas a las que ministres que te decepcionarán, personas en las que confías que te traicionarán, que se volverán contra ti, personas a las que sirves desinteresadamente con lágrimas, que se opondrán a ti, que no te querrán, que se resistirán a ti. Y puede que a veces incluso se opongan abiertamente y te ridiculicen a ti y a tu ministerio. Y cuando llegan esas temporadas de puntos bajos,
cuando hay más bajos que altos, puede ser desalentador. Digo, pienso en lo que el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11 vivió, donde después de enumerar todas las aflicciones que padeció, desde naufragios hasta encarcelamientos, desde palizas hasta casi morir de hambre, él concluye diciendo que más grande que todas esas preocupaciones y cargas es la preocupación y el cuidado que tiene por todas las iglesias. Era la gente a la que ministraba y el peso colectivo de las cargas que representaban lo que más pesaba en el corazón de Pablo. Lo mismo te ocurrirá a ti. Y en esos momentos en los que sientes el peso de las decepciones, cuando estás al borde del desánimo, cuando te sientes angustiado y tal vez incluso al borde de la desesperación, la pregunta que tengo para ti esta mañana es, ¿cómo vas a responder? En el año 1660, el famoso predicador puritano llamado John Bunyan fue arrestado y llevado a la cárcel de Bedford, y le dijeron que lo liberarían si se comprometía a dejar de predicar, pero se negó y pasó los siguientes 12 años entre rejas. La aflicción a la que se enfrentó personalmente fue compartida por muchos de sus hermanos puritanos en aquella época de la historia de Inglaterra. Después de la restauración del rey Carlos II en el trono en el año 1660, la persecución contra los puritanos comenzó a intensificarse en toda Inglaterra. Se hizo ilegal incluso celebrar estudios bíblicos en hogares privados. La mayoría de los pastores puritanos perdieron sus trabajos, muchos fueron perseguidos, algunos fueron encarcelados, incluyendo a John Bunyan. Y sin embargo, fue durante ese tiempo que Bunyan comenzó a escribir lo que yo diría es la más famosa alegoría de la vida cristiana jamás escrita, El progreso del peregrino. Se publicaría en 1678. Y en El progreso del peregrino, tú estás familiarizado, por supuesto, con esa historia. Una de las escenas más conmovedoras, uno de los episodios más emotivos, es cuando Cristiano y su compañero Esperanza, que habían estado traspasando sin saberlo los terrenos de un villano llamado Gigante Desesperación, se encuentran enjaulados en su calabozo en las profundidades del Castillo de las Dudas. Y allí, después de haber sido burlado y golpeado y perseguido y afligido por el Gigante Desesperación, Cristiano grita a su compañero: ¡ay! ¿Qué haremos? Y la pregunta que tengo para nosotros esta mañana es, cuando nos enfrentamos a tiempos y épocas de grandes dificultades, tiempos de gran desánimo, cuando estamos tentados incluso a la desesperación, ¿cómo vamos a responder? Bueno, el salmista nos ayudará a reflexionar esta mañana, y de hecho vamos a hacer algo un poco diferente esta mañana. Vamos a estudiar no solo un salmo, sino 4 salmos. Los salmos 10, 11, 12 y 13. Estos 4 salmos, en la providencia de Dios, y creo que por diseño intencional, se colocan uno tras otro aquí en el salterio, porque todos abordan un tema común, y ese tema común es el tema de la aflicción y la adversidad. ¿Cómo responde el salmista en tiempos de adversidad y desafío? Estos 4 salmos, 3 de ellos están escritos por David, uno de ellos es anónimo, el Salmo 10, no sabemos quién escribió el Salmo 10, posiblemente David, pero estos 4 salmos nos dan preguntas que surgen de la adversidad y luego la respuesta a la adversidad. De hecho, eso nos servirá de esquema esta mañana, preguntas que surgen de la adversidad, hay 4 de ellas, y luego la respuesta para la adversidad. Y aunque solo se menciona a David como autor de 3 de estos salmos,
Si extrapolamos la vida de David, ciertamente podríamos ver cómo podría ser también el autor del Salmo 10, porque David entendía lo que era enfrentarse a la adversidad, sentirse decepcionado y desanimado y angustiado por la gente que le rodeaba, que hacía de su vida un desafío. Piensa en David y Goliat, y después de Goliat, David pasa años de su vida huyendo de su suegro, Saúl, que quiere dar muerte a David. David incluso se ve obligado a esconderse entre los filisteos, y en un momento dado hasta tiene que fingir estar loco para escapar del encarcelamiento y la muerte. Incluso después de regresar a Israel para reclamar el trono tras la muerte de Saúl, todavía siguen los disturbios. Y por supuesto, más tarde en la vida de David pensamos en episodios como la rebelión de Absalón y David, que se ve obligado a huir de Jerusalén porque su propio hijo se ha vuelto contra él. O incluso al final de la vida de David, otro de sus hijos, Adonías, intentando usurpar el trono. Así que David se enfrenta constantemente a la adversidad, penurias, dificultades, desafíos. Es apropiado, entonces, oírlo de él en al menos 3 de estos salmos, pero de nuevo vamos a examinar los 4. ¿Cuáles son las preguntas que surgen de la adversidad? Creo que nos encontramos una de estas preguntas en cada uno de estos salmos, así que nos da 4 preguntas que surgen de la adversidad. Y la primera de esas 4 preguntas se encuentra en el Salmo capítulo 10. Es ahí mismo en el Salmo capítulo 10, versículo 1. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? El salmista dice esto, Salmo 10, versículo 1. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Creo que es interesante que el salmista en esta serie de salmos, la primera pregunta que se hace es una pregunta que tan a menudo la gente se hace en tiempos de adversidad, en tiempos de tribulación y prueba. Todo el mundo quiere saber por qué. En este caso, el salmista es aún más directo en su pregunta. Es esencialmente, Señor, ¿por qué dejas que esto suceda? Señor, ¿por qué no haces algo al respecto? ¿Por qué te quedas al margen? La preocupación que expresa el salmista se contextualiza en los versículos 2 al 11. El salmista dice, con arrogancia el impío acosa al afligido, que sea atrapado en las trampas que ha preparado. Porque el del deseo de su corazón se gloría el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, verso 4, no hay Dios. En los versículos del 5 al 11, el salmista continuará hablando sobre el orgullo y la aparente prosperidad y la perversión e incluso la naturaleza depredadora de estos malvados que están siendo descritos. Estas palabras ciertamente podrían describir la cultura en la que vivimos, una cultura, versículo 4, en la que la gente actúa como si Dios no existiera, o una cultura en la que, versículo 11, pretenden que si hay un Dios, a Él no le importa lo que hagamos. Y ese ateísmo práctico alimenta su rebelión abierta. Y habrá momentos, estoy seguro, en tu futuro ministerio, cuando haya personas en tu mundo que, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, parezcan como si estuvieran corriendo de cabeza hacia el pecado y la maldad. Y su vida parece ser casi mejor por eso.
Y el grito de tu corazón en esos momentos puede ser como la pregunta que el salmista hace aquí en el versículo 1. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Y por qué no haces algo al respecto, Señor? Una vez más, con toda seguridad, encontrarás momentos en tu ministerio en los que experimentarás una profunda desilusión, decepción, desánimo, angustia y dolor causados por las personas a las que Dios te ha llamado a ministrar. Si Juan Calvino pudo ser opuesto y acosado durante muchos años por el consejo de la ciudad, hasta el punto de que un domingo por la mañana fue de hecho arremetido en el púlpito por hombres armados con espadas desenvainadas. Y si Jonathan Edwards, después de 20 años de fiel ministerio en una congregación de Northampton, pudo ser expulsado de su iglesia por una votación del 90% y despedido. Y si Charles Spurgeon pudo ser excluido por su denominación, todo porque no estaba dispuesto a ceder terreno al liberalismo. Si los grandes héroes de la historia de la iglesia afrontaron penurias y oposición y adversidad, tú también lo harás. Y en esos momentos puede que tu corazón se pregunte, ¿por qué? Bueno, hay una segunda pregunta. Esta pregunta en el Salmo 11. Aquí tenemos el contexto antes de la preocupación. Aquí David dice, en el Señor me refugio. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? Porque los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. Y aquí está la pregunta, verso 3. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Esta es una pregunta común en momentos de pánico, en tiempos de adversidad y dificultades. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y ciertamente, al reflexionar sobre esa pregunta en este salmo, me resulta difícil no pensar en la situación política actual de nuestro país. Pensamos en el hecho de que ustedes van a ministrar en una cultura que es cada vez más hostil al Evangelio de Jesucristo, cada vez más antagónica a una moral bíblica y a una cosmovisión bíblica. Y que no es difícil imaginar un día en el que incluso aquí en los Estados Unidos, los verdaderos cristianos, los seguidores de Jesucristo que creen en la Biblia, sean perseguidos. Y es difícil no pensar en lo que está a punto de suceder en noviembre y hacer la pregunta del versículo 3. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Es reconfortante saber que en las Escrituras, cada vez que se menciona una elección, siempre sucede en el contexto teológico de que Dios es soberano sobre todas las cosas. La elección es un asunto suyo. Pero ¿qué puede hacer el justo? Bueno, hay una tercera pregunta y esta pregunta viene del Salmo 12. En el Salmo 10 la pregunta es ¿por qué? Y en el Salmo 11 la pregunta es ¿qué? Aquí en el Salmo 12 la pregunta está implícita en el versículo 1. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. La pregunta implícita es, Señor, ¿dónde se han ido todas las personas piadosas? Digo, David aquí realmente está expresando lo que Elías expresaría más tarde, cuando en su momento de desánimo en Primera de Reyes 19, Elías clama y expresa al Señor que solo Él queda. ¿Dónde se ha ido toda la gente piadosa? Y sin duda habrá momentos en tu futuro ministerio en los que aquellos que pensabas que eran tus aliados ya no luchen contigo. Y puede que mires a tu alrededor y te preguntes, ¿por qué siento que estoy solo?
¿A dónde se han ido todos? Versículo 2 y siguientes. Falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? David mira a su alrededor y todo lo que ve es hipocresía. Y pregunta, Señor, ¿dónde se ha ido toda la gente piadosa? Es difícil para mí no pensar en 2 de Timoteo capítulo 4, el libro de 2 de Timoteo, por supuesto, la última epístola de Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, la última carta inspirada que Pablo escribió. Está a punto de ser derramado como una libación, está a punto de ofrecer su vida como un mártir al servicio del Señor Jesucristo. Ha experimentado la defección de Himeneo y Fileto, de Hermógenes y Figelo. Capítulo 4, versículos 9 y 10, de Demas, que habiendo amado este mundo presente, ha abandonado a Pablo. E incluso continúa en el capítulo 4, versículo 16, diciendo, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Y no sé si Pablo había meditado recientemente cuando escribió eso sobre el Salmo 12, pero el Salmo 12 expresa ese mismo sentimiento. Señor, ¿dónde está todo tu pueblo? ¿Dónde se han ido? Parece como si fuéramos los últimos en pie. Y una cuarta y última pregunta está en el Salmo 13. En realidad se repite 4 veces en el Salmo. La pregunta es explícita. Salmo 13. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. ¿Hasta cuándo? Esta es una pregunta común que la gente se hace en tiempos de dificultad. Es una pregunta habitual que hacen mis hijos en un viaje por carretera porque lo asocian con dificultades. Recuerdo a uno de mis hijos, esto fue hace años, él fue al jardín de niños la primera semana, de hecho solo fue media semana, fue un jueves y un viernes, empezó un jueves y llegó a casa el viernes y le dijo a mi esposa que estaba tan emocionado de haber terminado el jardín de niños. Y ella tuvo la difícil tarea de explicarle a mi hijo de 5 años que, oh cariño, estos solo fueron los 2 primeros días del jardín de niños. El jardín de niños dura todo el año. Y hubo lágrimas después de eso. Quizá te sientas identificado porque tú también estás a la mitad de un semestre y te preguntas, ¿hasta cuándo? Bueno, esta es la 7ª semana. Pero piensen en estas 4 preguntas que se han planteado por el salmista. ¿No son estas las preguntas que surgen naturalmente en tiempos de adversidad? ¿No son estas las preguntas normales que se hace la gente? ¿No son estas las preguntas que surgirán en tu corazón cuando te encuentres en momentos de gran dificultad y decepción? Y más aún, ¿no son estas las preguntas que tu pueblo se hará cuando ellos atraviesen tiempos de prueba y tribulación? ¿Y cómo responderás tú en tu propio corazón? ¿Y cómo responderás cuando se te pida que los pastorees? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Dónde se ha ido toda la gente piadosa? ¿Y cuánto va a durar esto? Son preguntas naturales y normales. Y así pasamos de las preguntas
que plantea el salmista en estos 4 salmos a la respuesta. Y observarán que lo digo en singular porque la realidad es, y lo veremos en el texto, que solo hay una respuesta a estas 4 preguntas. Y de hecho, la ironía es que aunque el salmista comienza cada uno de estos salmos planteando una pregunta o implicando una pregunta, la realidad es que ninguno de estos salmos da en realidad una respuesta directa a la pregunta que se planteó inicialmente. El Salmo 10 no nos dice por qué. El Salmo 11 no nos dice qué se supone que debemos hacer. No lo dice. El Salmo 12 no explica a dónde se han ido las personas piadosas y el Salmo 13 nunca responde cuánto va a durar esto. En cambio, los 4 salmos cambian a una pregunta diferente, más profunda y más importante. Y es la pregunta, ¿quién? ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestro refugio y nuestra fuerza? ¿Quién es el Dios en quien confiamos? ¿En quién descansamos? Y así lo que encontramos en estos 4 salmos es que la respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿O qué? ¿O dónde? ¿O cuánto tiempo? Es en realidad más fundamentalmente respondida al responder la pregunta ¿quién? ¿A quién miramos en tiempos de adversidad? ¿En quién anclamos nuestra esperanza y nuestro corazón? Y al responder a la pregunta ¿quién?, las respuestas a las otras preguntas se vuelven irrelevantes. Cada uno de estos 4 salmos comienza con una pregunta y luego gira para responder a la pregunta ¿quién? Y deja al lector esperanzado porque fija sus ojos ya no en sus circunstancias, sino en su Dios. Se cuenta una historia sobre Martín Lutero. Martín Lutero era, por cierto, propenso a temporadas de melancolía severa, tiempos de profundo desánimo. De hecho, fue una de esas temporadas de profundo desánimo la que le motivó a escribir el himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Pero fue en una de esas épocas de profundo desánimo cuando, según esta historia, Lutero anduvo tanto tiempo deprimido por su casa que su mujer Catalina se hartó de ello. Así que decidió hacer algo al respecto. Se vistió como si fuera un funeral. Ahora, Lutero, en una ciudad pequeña como Wittenberg, conocía a todo el mundo y no se había enterado de que hubiera muerto nadie recientemente. Entonces vio a su mujer vestida de luto como si fuera a un entierro y le preguntó desconcertado, ¿quién ha muerto? Su respuesta, Dios murió. Bueno, Lutero es un reformador. Es un reformador del siglo XVI, uno de los reformadores más famosos de todos los personajes de la historia de la iglesia. Y como el astuto teólogo que es, se apresuró a defender la inmutabilidad y la eterna autoexistencia del Dios vivo y verdadero para confrontar a su esposa por blasfemia. Pero antes de que pudiera llegar demasiado lejos, ella lo miró y le dijo, bueno, Dios debe haber muerto, o de lo contrario no estarías actuando así. Él entendió el punto. Se le pasó. Mi esposa y yo, como mencioné, estuvimos recientemente en la zona de Bellingham, Washington. Estábamos en un pequeño pueblo llamado Linden, que es realmente una pintoresca comunidad holandesa. Tiene un trasfondo holandés, reformado, realmente grande, y así que cuando vas a varias de las tiendas, escuchas música cristiana sonando. Tuvimos que hacer un pequeño ajuste cultural para que alguien, de California, entre en una tienda y escuche música cristiana. Pero estábamos en una de esas tiendas y había un pequeño cartel que estaba a la venta. Y lo que decía me llamó la atención. Es como un eslogan
Es como un eslogan, así que tengan paciencia. Pero me gustó la intención que había detrás. Decía así: no le cuentes a Dios acerca de tu gran problema. Háblale a tu problema acerca de tu gran Dios. Ok, puede sonar un poco cursi, pero qué bien nos iría si afrontáramos las dificultades y retos y adversidades de la vida teniendo y descansando la realidad de que servimos a un Dios grande. Ahora, quiero mostrarles esto del texto, porque en realidad lo que hacen estos salmos es que cada uno de ellos resalta un atributo diferente del carácter de Dios. Y así tenemos 4 preguntas que se hacen al principio de cada salmo, y luego tenemos estos 4 atributos divinos que se destacan en cada uno de estos salmos en respuesta a la pregunta fundamental que debe hacerse. La pregunta de ¿quién? Volvamos al Salmo 10. Y en este salmo vemos enfatizado el poder soberano de Dios. El poder soberano de Dios. Realmente, este énfasis o enfoque en el poder soberano de Dios comienza en el versículo 12. Si leyeras los versículos 12 al 15, verías un énfasis en Dios oponiéndose a los malvados, defendiendo a los indefensos, siendo capaz de romper los brazos y hacer pedazos a los que oprimen a los humildes. Levántate, Señor, dice el salmista, es hora de actuar. Esa es la invocación aquí. Pero quiero dirigir su atención a la culminación de esto en el versículo 16. El Señor es Rey eternamente y para siempre. El Señor es Rey eternamente y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para hacer justicia al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre que es de la tierra. ¿No es interesante que el salmista comience este salmo con la pregunta ¿por qué? Y luego el versículo 12 redirija a la pregunta ¿quién? En lugar de responder ¿por qué está sucediendo esto?, dirige su atención a la realidad de que Dios está en su trono. Él es Rey eternamente y para siempre. Él es, en las palabras del Salmo 115, versículo 3, capaz de hacer lo que le plazca. Así que, hombres, cuando se encuentren en tiempos de adversidad, cuando estén luchando contra el desánimo, o quizá incluso al borde de la desesperación, anímense en el hecho de que su Dios está en el cielo, que Él reina y que Él está en su trono. Un segundo atributo de Dios, una segunda característica de nuestro grande y asombroso Rey, se ve en el Salmo 11. Si el Salmo 10 enfatiza su poder soberano, el Salmo 11 enfatiza su justa perfección. Su justa perfección. El Salmo 11 comienza en el versículo 3 con la pregunta: ¿qué puede hacer el justo si los fundamentos son destruidos? Y entonces David se aleja de sus circunstancias y fija sus ojos en el cielo. Y dice esto, versículo 4, el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Y luego noten el verso 7. Pues el Señor es justo. Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Hombres,
Qué aliento para nosotros cuando miramos a nuestro alrededor y vemos el aparente éxito de la maldad en nuestra cultura para saber que el Señor es justo, moralmente recto, absolutamente perfecto en todo lo que hace, la definición misma y el estándar de la justicia. Él está en su templo santo y todo lo que hace es correcto. Es como dijo Abraham en Génesis 18:25, el juez de toda la tierra no hará justicia. Y así que ves ya el estímulo del Salmo 10 y del Salmo 11. ¿Te encuentras en circunstancias difíciles? ¿Te enfrentas a la adversidad y la oposición? ¿Te han decepcionado o desanimado otras personas? Mira al Señor, el que tiene poder de actuar y que siempre actuará en perfecto acuerdo con quién es Él. Nuestro Dios soberano y santo. Bueno, hay una tercera característica y está en el Salmo 11, en el Salmo 12. Vemos el poder soberano de Dios en el Salmo 10, vemos la justa perfección de Dios en el Salmo 11. Aquí en el Salmo 12, las confiables promesas de Dios, La pregunta implícita del Salmo 12, 1, ¿dónde se ha ido toda la gente piadosa? Y ahora pasa de eso. Pasa del horizontal a lo vertical en el versículo 5. Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor, lo pondré en la seguridad que anhela. Y luego, verso 6, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra 7 veces refinada. Tú, Señor, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Me encanta ese énfasis ahí, en el hecho de que Dios cumplirá lo que ha prometido. En el versículo 5 se hace la promesa, preservaré a mi pueblo. Y luego el énfasis, versículo 6, es que cuando Dios habla, habla verdad. Y por lo tanto, sus palabras son dignas de confianza, son fiables. Puedes contar con ellas, puedes depender de ellas, tanto para esta vida como para la eternidad. Y qué alegría y consuelo es para nosotros en un mundo en el que nuestra confianza tan a menudo es decepcionada o rota. El saber que Dios nunca falla y que el mensaje que predicamos es un mensaje que Dios mismo prometió hace mucho tiempo. Tito 1, verso 2, el Dios que no puede mentir. Así que hombres, anímense y tengan esperanza al saber que Dios cumple su palabra. Y por lo tanto, no tienen razón para temer. Bueno, hay una cuarta característica de nuestro gran Dios, su poder soberano. Salmo 10, su justa perfección. Salmo 11, sus promesas dignas de confianza. Salmo 12, y su misericordia, provisión. Salmo 13. Otra vez este salmo comenzó con la pregunta, ¿cuánto tiempo? Pero para cuando llegamos al versículo 5, vemos que el salmista David ha pasado de mirar sus circunstancias a mirar a su creador. Versículo 5. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocija en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me ha llenado de bienes. Qué asombrosa culminación para estos 4 salmos, el tener a David enfocado en la salvación que nos llega y que es nuestra a través de nuestro gran Dios. La provisión de gracia que se nos ofrece es que su misericordia se extiende a nosotros y su gracia se extiende a nosotros para que experimentemos la salvación del Señor. Y piensa en cómo estos 4 salmos, en términos de los atributos o perfecciones de Dios,
que destacan, piensen cómo funcionan todos juntos. Salmo 10, el poder soberano de Dios, Él tiene poder de actuar contra los malvados. Salmo 11, la justicia perfecta de Dios, su recta perfección, Él siempre actuará de acuerdo con su santidad. Él, Salmo 12, cumplirá sus promesas y Él ha prometido que juzgará a los impíos. Pero luego eso trae una pregunta, ¿no es así? Si Dios es bastante poderoso como para juzgar el pecado y lo hará, y lo hace, y si Dios es lo bastante santo como para tomarse en serio el pecado y lo hace, y si Dios ha prometido que juzgará el pecado y lo ha hecho, entonces ¿qué esperanza hay para pecadores como nosotros? A menos que también entendamos la bondadosa provisión de nuestro gran Dios. En el Señor Jesucristo, la justicia y la misericordia se encontraron en la cruz para que nosotros, que no lo merecemos, tuviéramos un sustituto perfecto que pagara la pena que merecíamos. Y habiendo pagado la pena del pecado por todos los que creen en Él, Él resucitó. Y su perfecta justicia se acredita a nuestra cuenta, de modo que somos perdonados y justificados todo por Cristo. Y así el poder soberano de Dios se convierte ahora en algo en lo que nos regocijamos. Y la justa perfección de Dios se convierte en una verdad que abrazamos. Y las promesas fidedignas de Dios se convierten en la esencia misma de nuestra esperanza. Y la misericordiosa provisión de Dios nos da una razón. Versículo 6, para responder de un modo totalmente contrario a la intuición. Porque cada uno de estos salmos comienza con pánico. Cada uno de estos salmos comienzan enfocándose en el problema. Cada uno de estos salmos comienzan con la adversidad en mayúsculas, cayendo de manera abrumadora. Y el salmista casi que da la impresión de que se está ahogando bajo la presión de todo eso. Y luego, el Salmo 13, 6, vemos que al volver a centrarse no en sus problemas, sino en su gran Dios, el salmista ahora convierte sus problemas en alabanza, sus suspiros en canción, su preocupación en adoración. Y el resultado es que ya ni siquiera piensa en sus problemas. Él está pensando en el gran Dios que vence y preserva y trata generosamente a su pueblo. En el progreso del peregrino, cuando Cristiano y Esperanza están allí en la guarida del gigante Desesperación, en la mazmorra del castillo de las dudas, Cristiano mira a Esperanza y le hace esa pregunta alarmado: ¡ay, qué haremos! Y es realmente muy interesante la forma en que Bunyan describe todo el asunto, porque el gigante Desesperación baja repetidamente y atormenta a Cristiano y a su compañero. Y, sin embargo, termina cuando Cristiano reconoce que tenía la respuesta a su desesperación. Siempre tuvo la respuesta a su desánimo. Para su sorpresa, de repente recuerda que tiene una llave colgada en su cuello con una cadena. Y esta llave, dice, se llama promesa. Y abre todas las puertas del castillo de las dudas. Y utilizando esa llave, Cristiano y Esperanza son capaces de abrir primero la puerta de su celda, luego la puerta secundaria de la cárcel y después la puerta de la entrada, y finalmente cruzan fuera de la tierra de este gigante y hacia el camino del rey. Y creo que eso es instructivo para nosotros, recordar que en los momentos en que estamos tentados a la desesperación, en los momentos en que estamos desanimados y angustiados, cuando la vida nos trae situaciones que nos hacen preguntarnos ¿por qué está pasando esto? ¿Y qué se supone que debemos hacer? ¿Y dónde se ha ido toda la gente piadosa? ¿Y cuánto va a durar esto? Mirar a la promesa de la palabra de Dios
y recordar que servimos a un Dios grande y asombroso. Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que place. Él tiene poder soberano. No hará el juez de toda la tierra lo que es justo. Él es justo en todo lo que hace. Justa perfección. Su palabra es digna de confianza, sus promesas dignas de confianza. Salmo 12. Y Él nos ha llenado de bienes, nos ha tratado generosamente. Su misericordiosa provisión en Cristo nos da motivos para cantar. Ya mencioné al apóstol Pablo, me detuve en el versículo 16 de 2 de Timoteo 4, pero creo que es útil recordar lo que continúa diciendo en el versículo 17. 2 de Timoteo 4:16, después de haber sido abandonado por Demas y estos otros desertores, él dice: mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, que no les sea tenido en cuenta. Y en el versículo 17 él dice esto: pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Que eso sea verdad en tu ministerio. Que la roca sobre la cual estás edificando tu ministerio es Cristo, para que cuando soplen los vientos de la adversidad, ustedes se mantengan firmes, no porque sean ustedes, sino por Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por las promesas de tu palabra, por las promesas que nos apuntan a la persona y a la obra de Jesucristo. Él es nuestra roca y nuestro Redentor. Él está entronado en el cielo. Él es perfecto en todo lo que hace. Su palabra es fiel y verdadera. Y Él nos ha tratado con misericordia. Y le damos toda la alabanza. Amén.